Gracias, mi pana. Otra recomendación, preste mucha atención a la siguiente entrevista porque tiene que ver con el ámbito legal sobre las herencias. Hoy nos acompaña para abordar este tema el licenciado Carlos de León. Nuevamente, gracias por su tiempo, Milik. Bienvenido a nuestro mundo. Muchísimas gracias, Panchito. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Estamos hoy aquí para abordar este tema de suma importancia y seguramente de su interés, toda vez que todos tenemos muchas veces la duda de qué son las herencias, quiénes tienen derecho a heredar, cuáles son los procesos sucesorios, y creo que este es el momento oportuno para poder ampliar esas dudas. Arranquemos entonces en materia. ¿Qué es la herencia, Milik? Bueno, definitivamente la herencia es ese derecho a suceder todos aquellos bienes que una persona en determinado momento haya podido realizar durante toda su vida. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a heredar de parte de alguna persona que tiene sus bienes? Bueno, en efecto es bien importante recalcar que existen dos tipos de herencia. Las herencias que son a través de un testamento, que es cuando una persona acude a un notario a realizar ese testamento y dejar específicamente qué bienes le corresponden y a qué personas y en qué porcentajes, y cuando una persona lamentablemente fallece y no ha realizado este testamento, pues se debe de seguir un proceso sucesorio intestado. Hablando de estos dos tipos de herencia, vamos a abordar el tema del testamento. ¿Qué pasa si una persona pues dice, sí, es que mi tío dejó debajo de la cama un papelito donde dice qué es lo que le corresponde a cada uno, pero no está por un notario, no está trabajado por un notario? ¿Qué pasa con ese tipo de documentos? Bueno, definitivamente en la realidad, en la vida jurídica y en la vida judicial no es como en las telenovelas, como tú dices, efectivamente, que una persona a través de una carta dejó y dice esto se lo dejo a mi hijo, esto a mi nieto. No, debe de existir, para que exista ese testamento, haber sido efectuado frente a un notario, protocolizado y seguido todos los pasos de ley para que pueda tener validez, y consecuentemente las personas que hayan sido beneficiadas en ese testamento puedan adquirir los bienes relacionados. Ahora veamos, quienes tienen derecho a esta herencia, ¿cómo la pueden exigir? ¿En qué tiempos pueden solicitar estos bienes, este patrimonio que les corresponde? Bueno, cuando estamos hablando del testamento, recordemos que es bien importante, hay diferentes tipos de testamentos. Hay testamentos que son post-mortem y hay testamentos que se pueden ejecutar de manera inmediata dependiendo la figura jurídica que haya obtenido o que se haya realizado en ese momento, porque podemos hablar de la donación, podemos hablar de la sucesión testamentaria post-mortem. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a tiempo post-mortem, se puede iniciar el trámite inmediatamente después de que la persona haya fallecido. Eso quiere decir que exactamente, que si la persona falleció, pues puede ya exigir sus derechos, o si ya lo tenía él a través de un testamento, pueden exigirlos antes de que fallezca, ya puedan dividirse la propiedad, ¿verdad? Sí, efectivamente, como te lo decía, cuando es una situación que es donación o que se está sucediendo los derechos, ya sea de un bien inmueble o mueble, pudiera ser de forma inmediata sin necesidad que la persona fallezca. Pero cuando hablamos exclusivamente de la herencia, es post-mortem. Al momento que la persona fallece, ya se puede realizar la exigencia de poder obtener esos bienes. Eso es cuando ya está documentado, ya hay un testamento. ¿Qué pasa con esto que mencionan, el intestado? ¿Qué es esto, Milik? Bueno, definitivamente es lamentable que cuando ya una persona haya fallecido y no haya designado esa libre disposición de bienes, debe de exigirse a través de los órganos jurisdiccionales o a través de la vía notarial un proceso sucesorio intestado, lo que regularmente conocemos nosotros como simplemente el intestado. En este caso, pues es lamentable porque muchas veces se contravienen intereses personales, intereses patrimoniales, y existen muchos problemas dentro de las familias, pero debe de exigirse el sucesorio intestado. Y aquí hay algo bien importante. Aquí sí la ley establece específicamente quiénes tienen derechos a heredar, en línea ascendente, en línea descendente y línea colateral. No se puede decir que, por ejemplo, una persona que estaba viviendo con otra, al no existir un vínculo matrimonial o que no hayan sido casados y que no tengan ese parentesco consanguíneo, lamentablemente no tienen derecho a heredar. Cuando se hace a través de una unión de hecho, ¿sí pueden tener ese beneficio o tampoco lo pueden hacer? En este caso sí, porque la unión de hecho cobra los efectos del matrimonio, pero para el efecto o para poder determinarse tendría que primero establecerse esa unión de hecho si la persona no había contraído matrimonio con la persona que falleció. Ahora, Milik, hemos hablado de la herencia, de cosas positivas, ¿no? Todo lo que se hereda, los bienes, los derechos, pero ¿se pueden heredar
¿Se pueden heredar deudas, algún tipo de compromiso por parte del que tenía la propiedad o algo con los que vienen adelante? En efecto, para el proceso o para cualquier circunstancia en la vía civil, todos los seres humanos somos objeto de derechos y obligaciones. En específico a la pregunta que tú realizabas, por ejemplo, si una persona tenía deudas con alguna institución o con alguna persona, muere intestada, al momento de radicarse el proceso sucesorio intestado, el acreedor o el beneficiario de esa deuda puede comparecer al proceso a exigir ese derecho que le corresponde, es decir, de la masa hereditaria poder cobrarse la deuda. Vale la pena que usted, si tiene alguna duda con relación a la herencia o tiene alguna propiedad por ahí, no sabe qué hacer cuando usted fallezca y quiere dejar un testamento, se aboque con el licenciado Carlos de León para que pueda decirle todos los detalles y usted pueda salir de todas las dudas de manera adecuada. Gracias, Milik, siempre por las recomendaciones y siempre es bienvenido a Nuestro Mundo. Muchísimas gracias, Panchito. Gracias a Nuestro Mundo por la oportunidad. Nosotros continuamos con Nuestro Mundo.